Buenas tardes. La verdad, ver hoy la sala tan llena dice para mí dos cosas. Lo primero, el interés que despierta Corea, y algo tendrán que ver en ello Ramón y Víctor. Corea, se puede decir muchas cosas de Corea. Para mí lo principal sería describir cómo es de alguna manera un experimento político y económico muy interesante. Tras la Guerra de Corea, tuvimos Corea del Norte, que siguió un modelo de desarrollo comunista y estalinista, y por otro lado Corea del Sur, que siguió un modelo capitalista y que posteriormente, en 1988, se dotó de un régimen democrático. En un principio parecía que la Corea buena, entre comillas, la Corea que iba a despegar, era Corea del Norte. En Corea del Norte estaban las industrias que tenía en aquellos momentos Corea. Es cierto que sufrió un gran nivel de destrucción durante la Guerra de Corea, pero en los primeros años el país que crecía más, donde los niveles de vida eran mejores en aquel momento, era Corea del Norte. Sin embargo, lo que tenemos hoy en día es una Corea del Norte que es un estado cerrado, un modelo que no creo que atraiga que suscite grandes entusiasmos fuera de él, un país que algunos ven casi como lo que se denomina en inglés un rogue state, un estado canalla. Y del otro lado tenemos Corea del Sur, un milagro económico, un país que en pocos años se ha colocado en la cabeza en una serie de nuevas tecnologías, con una serie que es puntero en industrias que van desde los semiconductores hasta los astilleros. Entonces, como digo, son dos modelos de desarrollo muy distintos y que yo creo que demuestra cuál funciona y cuál no funciona. Pero creo que mejor es que un poco Ramón y Víctor, que son los autores del libro que estamos presentando hoy, nos cuenten cómo ven esta dicotomía entre las dos Coreas, y también si al final de sus intervenciones nos pueden aclarar algo las dudas sobre eso de lo que se viene hablando casi desde los años 50, que es la reunificación coreana, si es posible o no. Le doy primero la palabra. Víctor. Okay, thank you. I'm going to speak in English, if that's okay. Well, first I want to thank Ambassador and Casa Asia for hosting us this evening. This is my first visit to Casa Asia, and actually my first visit to Madrid. And let me just say, you have a beautiful city. Your people are very warm and friendly, and your food is very good. Also happy to say I have some former students in the audience from Georgetown, which I'm very happy to see as well. So, this book that we've written is a general history of Korea. We wrote it because there really has not been a book about the general history of Korea for almost 20 years. Which is surprising given that there is such interest in Korea today, particularly among young people who are very interested in Korean pop culture, Korean pop music, Korean dramas on Netflix. Maybe some of you watch them. There's a lot of interest in Korea. In the United States now, in universities, the only foreign language that is seeing an increase in enrollments, the only foreign language, Romance languages or hard languages, is actually Korean. Since over the last 10 years, average enrollment in Korean language class in U.S. universities is up 40%. For the rest of the languages, it's flat. It's remained completely constant. So there's a lot of interest among young people, and then because of the security issues, North Korean nuclear weapons, China's rise, there's a lot of interest in Korea. Because of democracy,
Korea is one of the most vibrant democracies in Asia. There's a lot of interest, and of course the economic prominence and rise and power of Korea has gained a lot of interest. All of you probably have, either a phone or a refrigerator or a television that is made in Korea, dramatically sort of changing Korea's footprint in the world. So that's why we wrote this book. I'm very happy to co-author this book with Ramon Pacheco Pardo. I'm very old. I've been around a long time, 30 years, teaching at Georgetown, right? Some of my students also are now all grown up. But Ramon is one of the young, really prominent scholars of Korea in Europe, and certainly in this country, the most prominent scholar of Korea in this country. But also he is the European Union, EU, Korea chair. And so it was a real pleasure to team up with somebody from Europe to write about Korea. It allows us to both meet with audiences here in Europe as well as in the United States. Next month, he will be coming to the United States, and we will speak in Washington and New York City and Boston and places like that. So I'm very happy to work with him. The book starts from the late 19th century when Korea's dynasty was collapsing. Like, they had a king and a dynasty that was collapsing. And the imperial powers, Japan, Russia, China, the United States, were all circling around Asia. And so we start from that point. We talk about the 35-year occupation of Korea by Japan. We talk about Korea's liberation, the war, the division of Korea, and then the development of North and South Korea from the 1960s through till today. And we finished the book talking about unification, right? The unification of Korea. Here in Europe, we saw the unification of Germany. Lots of lessons to be learned from that. Probably the most significant geopolitical event of the 20th century was the unification of Germany. And so the question is, what will happen in Asia, right? The unification of Korea will be the most significant event of the 21st century when it happens. And so we spend a bit of time looking at that as well. So why don't I stop there, Ambassador, and then see if Ramon would like to offer any thoughts. Okay. That's a lot to Yeah, I have. Bueno, voy a traducir un poco lo que el profesor Cha ha mencionado. Un motivo para escribir el libro fue la sorpresa de que en 20 años no se había escrito ninguna historia general de Corea. Corea ahora mismo es un gran estado, suscita mucho interés. De hecho, en Estados Unidos, y yo añado, no solo en Estados Unidos, también ocurre en España, mientras es el idioma extranjero que está creciendo más en número de estudiantes. Y esos estudiantes lo son por el gran poder blando que tiene Corea. Ha recordado la situación que vivió Corea en el siglo XIX. El libro empieza en el siglo XIX. En el siglo XIX Corea estaba pasando por una situación geopolítica muy complicada. Tenía de alguna manera que reinventarse y estaba allí el juego de las grandes potencias, China, Rusia y Japón. Si tú quieres añadir... Vale, perfecto. Es que no encuentro mis notas. No te preocupes. Pues ahora continúo. Yo, un placer para mí estar en Madrid, que es mi ciudad. Nací y crecí
aquí, así que es un honor para mí poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación a casa, Asia y a Emilio, que es un buen amigo. Para añadir lo que ha dicho Víctor sobre por qué escribimos el libro, un poco de la intrahistoria. Es cierto que hacía 20 años que no se escribía un libro, bajo nuestro punto de vista, bueno, sobre la historia general de Corea del Norte para un público en general, no para estudiantes a lo mejor universitarios, sino para un público en general. Y un día estaba en la oficina de Víctor, ahí en Washington, y me dijo: Ramón, ¿quieres escribir un libro sobre Corea? Digo: es muy buena idea. Me dice: no, lo quiero escribir con alguien más. Digo: eso es muy buena idea. Y me dijo: no, lo quiero escribir contigo. Digo: vale, ahora lo cojo. Y la idea era que él es estadounidense, yo soy español, europeo, ¿no? Y nuestro punto de vista sobre Corea es muy distinto. Voy a hablar sobre ello en un momento, ¿no? En Estados Unidos se centra mucho en la alianza, ¿no? La alianza lo define todo en cuanto a la relación entre Estados Unidos y Corea, pero también Estados Unidos, pues desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha jugado un papel bastante importante en la península coreana. Y este no es el caso de España o incluso de Europa, ¿verdad? ¿Perdón? Cuando hablas de Corea, ¿puedes decir si es Corea del Norte o Corea del Sur? Cuando digo Corea es Corea del Sur, cuando digo Corea del Norte es Corea del Norte. Pero es una buena pregunta. De hecho, esto viene a indicar, ¿verdad?, por qué Corea del Sur es mucho más popular hoy. Cuando hablamos en inglés decimos Korea, todo el mundo sabe que estamos hablando de Corea del Sur. Nadie se piensa: está hablando de Corea del Norte, ¿no? Y esto viene a indicar la trayectoria tan distinta que han sido las dos Coreas, y voy a hablar sobre ello porque es uno de los temas principales del libro. Entonces, como estaba diciendo, en Estados Unidos se centra mucho en la geopolítica, la presencia de Estados Unidos en la región, en la península, por supuesto, y en el caso de Europa, pues sí que es cierto que nuestra visión, y lo hemos hablado Víctor y yo, es un poco más expansiva, digamos, ¿no? Sí, nos centramos en la geopolítica, pero por ejemplo la cultura coreana, pues en Europa es muy importante, y para muchos europeos, cuando nos acercamos a la historia de Corea y tenemos interés en el país, es a través de la cultura, no necesariamente de la alianza que pueda tener Estados Unidos con ella. También el crecimiento económico. Yo lo pongo en el libro, ¿no?, que la razón, en caso por la que estoy interesado en Corea, o estuve interesado por primera vez, que fue en el año 2003-2004, cuando viví allí, como estudiante de intercambio, era porque la historia era similar a la española, ¿verdad? Un país que sufrió una guerra civil, un país que era pobre tras la guerra, bajo una dictadura, pero luego se convirtió en una democracia, en un país rico, ¿no? La cultura española también, pues a nivel internacional es mucho más popular, igual que la coreana, ¿no? Entonces, en Europa tenemos a lo mejor otros intereses distintos. Ya ha funcionado muy bien la escritura del libro, ¿no?, porque nos complementábamos en ese sentido. Entonces, en el libro hacemos 3 argumentos principales. El primero, hablamos de cómo Corea, y en este caso hablamos de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, ha pasado de ser un país, como dicen allí, una gamba entre ballenas, un país pequeñito, que entre Japón, China, Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, pues decidían la trayectoria que iba a seguir Corea, incluyendo la división del país, que como sabéis fueron la Unión Soviética y Estados Unidos quienes lo decidieron, no fueron los coreanos, y hoy en día no es así. Hoy en día, pues Corea del Sur es un país, como habéis indicado, ¿verdad, Emilio?, a nivel económico muy reconocido, a nivel político cada vez tiene más poder en Asia Oriental y en el continente asiático, a nivel cultural es una superpotencia, y hablamos de esto en el libro, ¿no? Que hoy en día, pues Corea no es una gamba, ¿no?, como era en el pasado, como dicen los coreanos. Y en el caso de Corea del Norte, un país muy distinto, pero bueno, como tiene armamento nuclear, entre otras cosas, ¿no?, pues un país a tener en cuenta, ¿no?, que China, Rusia, por ejemplo, no pueden decidir la política de Corea del Norte, como a lo mejor lo pueden hacer en el pasado. El segundo argumento, la importancia de los líderes de los distintos países, no solo de la gente, ¿no?, porque hablamos cómo es la misma gente, en el año 45-48, cuando se vio el país, era la misma gente, pero han seguido trayectorias muy distintas, a nivel político, evidentemente, a nivel económico, incluso a nivel cultural, han sido trayectorias muy distintas. Entonces hablamos de la importancia del liderazgo, ¿no?, porque los dos países tenían unos gobiernos dictatoriales durante los años 50, 60, 70, incluso hasta los años 80, pero en Corea del Sur había una dictadura
en la cual los distintos líderes pues sí que querían la mejora de la economía del país, de la situación del país en general. Y en Corea del Norte pues es más la familia Kim la que se ha beneficiado de haber estado en el poder desde la división del país en el año 45-48, ¿no? Entonces hablamos de la importancia del liderazgo, ¿no? Que la misma gente, los dos países, han llevado estas dos trayectorias tan distintas a día de hoy. Y lo último que hablamos también es la importancia del cambio de mentalidad de la gente. Lo hablamos, por supuesto, cuando tenemos la transición democrática en Corea del Sur, cuando la gente dijo basta, queremos, igual que tenemos una economía que se ha convertido en una economía de las más potentes de Asia, eventualmente del mundo, queremos un sistema político que nos represente, ¿no? Entonces la gente llevó a un cambio de sistema político. Si vemos a la cultura surcoreana, está muy influenciada por cómo piensan los coreanos en sí, ¿no? Los artistas coreanos, la libertad que tienen para poder expresarse, que no podían hacerlo, por supuesto, hasta los años 80 de manera libremente. Pero también hablamos como la mentalidad surcoreana y tenemos... a lo largo del libro lo mostramos con cifras, como hoy en día los surcoreanos no se definen primeramente por ser coreanos a nivel racial, se definen como ciudadanos de una democracia, ¿no? Que es muy distinto a como tradicionalmente se veían las dos Coreas y Corea como país unificado. Somos coreanos en oposición a China y en oposición a Japón. Y de los surcoreanos es muy distinto y se puede ver muy claramente cómo se definen, sobre todo, sí, la raza importa, por supuesto, pero siguen sobre todo a este nivel que acabo de indicar. Y esto es muy importante porque vosotros, los que habéis tenido la oportunidad de vivir en Corea, de visitar Corea, en mi caso, como digo, por primera vez en el 2003-2004, incluso se puede ver los últimos 20 años, ¿verdad? Esto ya, por ejemplo, a que muchos surcoreanos a día de hoy piensen que la posible reunificación con Corea del Norte pues es algo que hay que pensarse, ¿no? En el pasado no tenía que suceder porque era la misma raza, era el mismo país, ¿no? Y hay un debate mayor en Corea del Sur. Y un par de puntos antes, porque luego quiero hablar del capítulo que tenemos sobre la posible reunificación de Corea, que ha suscitado mucho interés en las distintas charlas que hemos dado, es ¿por qué hay interés en Corea? Y esta es la cuarta presentación del libro que tenemos en Europa. Hicimos Bruselas-Londres, París el lunes, hoy Madrid y Berlín el viernes, y luego hemos hecho Seúl y Washington, y luego tenemos el mes que viene otro tour en Estados Unidos. Y siempre hacemos la misma pregunta. Aquí voy a hacer la pregunta. I'm going to ask the question we was asked while here. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí porque estáis interesados en Corea del Norte y su armamento nuclear? Sí. Lo normal. ¿Cuántos estáis interesados en el desarrollo económico de Corea del Sur? Unos cuantos más. ¿Y cuántos estáis interesados en la cultura surcoreana? Esto es lo que hemos visto en todos los países, lo mismo. Hace 10, 15 años, en mi caso empecé a dar clases sobre Corea hace unos 15 años, Víctor lleva unos 30, como ha dicho, era Corea del Norte. Era el interés de los estudiantes, el interés de la gente, ¿no? Estaba interesado en Corea, ¿por qué iba a hacer Corea del Norte, no? O a lo mejor sí que había alguna gente que tenía interés en el desarrollo económico. Pero hoy en día, como hemos visto, la cultura es la razón número uno. En todas las ciudades en las que hemos estado, la cultura es la razón número uno. Y luego, pues el crecimiento económico surcoreano, también es verdad, la transición democrática, pues en Corea del Sur, evidentemente muy importante, ¿no? Pero Corea del Norte mucho menos importante, ¿no? Entonces, ¿por qué este cambio? Y eso es algo de lo que hablamos en el libro, ¿no? ¿Por qué hay este interés en la cultura surcoreana? Un idioma que es muy difícil de aprender, ¿no? Porque como españoles, cuando bajamos al extranjero, quien más que menos chapurrea español, ¿verdad? Hablan un poquito de español. Entonces nuestra cultura se puede globalizar, entre otras razones, porque la gente entiende nuestro idioma, ya no digamos en inglés, ¿no? Pero esta no es la razón en Corea, ¿no? Y hablamos de un par de razones principales. La primera, que es una cultura de raíces claramente coreanas, pero que se ha internacionalizado, que ha absorbido de otros países, ¿no? Y incluso los líderes culturales surcoreanos así lo indican, ¿no? Que ellos han estudiado en Alemania, en Francia, países populares para artistas coreanos para estudiar, en Estados Unidos, han absorbido
parte de la cultura de esos países, la ha mezclado con la cultura surcoreana y han creado una cultura que se ha convertido en pues de las más populares a nivel global, no solo a nivel asiático. Por ejemplo, cuando vivía en Corea del Sur había una amiga que tenía de Panamá, o sea que antes de que la cultura surcoreana se convirtiera en popular aquí en Europa, que está muy interesada en cómo trataban el tema de las familias, los lazos familiares. Decían, esto es como Latinoamérica, fíjate, ¿no? Los lazos familiares, ¿no? Y es algo que lo que se sentía identificada, pero también cómo contaba la historia es algo que decía, bueno, incluso en Latinoamérica puedo entender cómo cuentan esta historia, aunque sea una historia surcoreana. Es una razón de las que hablamos, ¿no? Y la otra hablamos de la importancia de la libertad de expresión, por decirlo muy crudamente, ¿no? Porque hasta el año 88, pues en Corea del Sur, y los que tenéis más interés en la historia de la cultura surcoreana, es una cultura muy reprimida, porque había censura, de manera muy simple, ¿no? Y a partir del año 88-89 se ve este boom, no un poco como el que vimos en España en los años 70-80, ¿verdad? Que la gente se puede expresar libremente, y en Corea del Sur es cuando se empieza a ver el boom de la cultura surcoreana en el resto del mundo. Sí que hablamos, por supuesto, de cómo el gobierno ayudó a globalizarla, ¿no? Pues por ejemplo, con ayudas económicas, ¿no? Con inversión en el sector cultural en las universidades surcoreanas también, ¿no? Pero nos centramos sobre todo en la gente del país y cómo es capaz de mezclar estas distintas tendencias. Y lo último que quiero decir a modo de introducción, hablamos mucho antes de que Víctor hable de la reunificación, hablamos mucho del cambio de mentalidad, sobre todo, claro, en Corea del Sur, pero en Corea del Norte es más difícil saberlo por las restricciones que hay en cuanto al acceso a la información en el país, ¿no? Y hablamos de este cambio de mentalidad, que lo he comentado brevemente, ¿no? Como es un cambio de mentalidad que es un país que se centra menos en la raza, en la importancia de la raza, ¿no? Y más se centra en la contribución que puedas hacer a la sociedad, ¿no? Que es algo que los coreanos se habla mucho sobre ello, ¿no? Y por qué se ha dado este cambio. Entonces hablamos de distintos movimientos, ¿no? Hablamos del movimiento feminista, por ejemplo, que muchos libros no lo tratan, muchos libros de historia general, entonces para nosotros era muy importante. Hablamos de los cambios generacionales en Corea del Sur, ¿no? Porque los surcoreanos, como sabéis, hasta los años 80 no podían viajar libremente al extranjero, entonces muchos no viajaban al extranjero, pero hoy en día pues muchos coreanos, parte de la universidad, si no toda su carrera o incluso del colegio, lo estudian en el extranjero, luego vuelven a su país. Uno de los temas que tratamos, por ejemplo, es la innovación en Corea del Sur, y en la innovación en Corea del Sur, pues muchos de los emprendedores que hay en Corea del Sur, las emprendedoras, ¿verdad?, son coreanos que han estudiado en el extranjero, han estado a lo mejor en California, en Nueva York, o emigrantes de segunda generación. Sus padres emigraron a Estados Unidos, aquí a Europa, o a Oriente Medio, ¿no? Y los hijos, las hijas vuelven a Corea, ¿no? Con sus ideas, porque han crecido en una cultura extranjera, ¿verdad? Pero tienen la nacionalidad coreana, la conservan. Y hablamos de este cambio de mentalidad en todos los campos en Corea. Tal vez el último punto que no hemos hablado anteriormente, ¿no? Lo vemos incluso en Madrid, ¿no? Yo cuando era pequeñito, estamos hablando de que había restaurantes coreanos en Madrid. Yo recuerdo un restaurante coreano, que se llamaba coreano, mejor dicho, ¿no? No que fuera coreano. Y ahora venimos, ¿verdad? Y vemos que hay restaurantes coreanos de cualquier tipo, ¿no? Por eso muestra un poco cómo ha evolucionado el país. Want to talk about unification? Oh, sure, yeah. So first, let me say that the response to the Ramon survey, again, is very interesting. So both of us are professors. We've both written many books. This is my seventh book. So I've given many book talks before. But this one is very different. This one we've spoken in London, in Brussels, Paris last night, and it's like this, completely sold out. In my previous books, 10 people would show up, maybe. Most of them were former students or current students. But it's largely because I think this book comes at a time when there's so much interest in K-pop, K-drama, K-culture, and people are interested in learning more about Korea besides their entry point to Korea, which may be music or food
or Netflix or whatever it might be. And so really quite interesting to see the response that we got. And so, like we said, this book, there have been books in the past written about Korean history. But this book includes, we talk about K-pop, we talk about the role of BTS and Blackpink in Korea's history. We talk about Kim Jong-un, the North Korean leader, and his nuclear weapons. And then the other thing we talk about is unification. I think what's interesting about the work that we've included in the book on unification is that Korea was a country that was divided by external powers. It was divided by the United States and the Soviet Union at the end of World War II, almost arbitrarily divided. And since then, as Ramon said, the two Koreas have gone in such different directions. They've gone in completely different directions. And so the question is, can they reunify? Even German unification, which was, relatively speaking, I hesitate to use the adjective, relatively speaking, was easier, in quotation marks, because the two Germanys were much closer to each other economically. The economic gap was smaller, the income gap was smaller. There was interaction between the two Germanys, which does not exist at all between North and South Korea. And even then, still in the case of German unification, even today, in Germany, they still talk about the wall in people's minds, right? The fact that there still is some separation between East Germans and West Germans. What's interesting when we look at the Korean case, as we do in the book, is that South Koreans and North Koreans actually have very different views of unification. For South Koreans, it's very generational. So older generations that experienced the division of Korea, that knew Korea as a single country, even if it was under Japanese occupation, they knew of Korea as a single country. They experienced the Korean War. They see unification as very important. They see it as the natural end result, the natural end of history, if you will, for Korea is unification. But if you talk to younger generations, they have a very different view. For one, the division of Korea, the Korean War, these are all things they read about in history books. It's not a part of their life. They grew up affluent, educated, advanced industrialized democracy. They see themselves as Korean. You can define that as South Korean, but they see themselves as Korean, and they don't really even think about North Korea. These younger generations are asked, like, how often do you think about North Korea in a week? And many of them respond, in a week? Like, maybe once every 2 months, they don't think about North Korea at all. Plus, they see a lot of the economic, they look at unification in pragmatic terms. It's very expensive. There'll be a huge unification tax, right? They look at the economic costs and how it will affect their personal lives. This drives a lot. So there's a generational gap in the way South Koreans think about it. What's interesting when we include this in the book, we've done some surveying of North Koreans about this. They have a very different view of unification. They're much more positive on unification than South Koreans. And the reason that you expect them to say that is not what it is. Like my initial thought was if they're more positive on unification, it's because of the economic benefit, right? The economic benefit of this very powerful South Korean economy, these big companies that can hire, North Koreans, and I thought that was the reason, but it wasn't, right? The main reason was they identified ethnically, right? Ethnic nationalism, ethnic identity of the two Koreas being one. So it's two very different views
with regard to unification. We also talk in the book about how countries in the region, the external powers, how they feel about unification, right? And here, probably, as you would expect, well, maybe you wouldn't, but I think the United States is very supportive of unification. The United States government policy has been, the U.S. supports a Korea that is whole and free, right? That is whole and free, which basically means unification of the Korean Peninsula under a democracy, right? Meaning South Korea. Some have said that Japan might oppose unification because they are concerned about resurgent Korean nationalism. You know, Korea and Japan have a very difficult history between a colonizer and a colonizee. And some believe that Japan would not support unification, but that's not what we find in our book. That in general there is, Japanese would support unification in large part because the North Korean threat has become so severe. If there is one country in the world that is existentially threatened by North Korean nuclear weapons and short and medium-range ballistic missiles, it's Japan. Right? Russia, we found, is clearly not as engaged, although we can certainly talk about North Korea, Russia, and the war in Ukraine, but historically has not been engaged with Korea on the peninsula. But they would also support unification because historically they have always seen great interest in connecting Russian energy resources through a unified Korea to the rest of Asia. Right? This is something that the Russians talked about in the 19th century, and it's still something they talk about even today, right? In terms of the energy connection between Russia, the Russian Far East, and the vibrant economies of Asia. And so that leaves us with China, right? And here, you know, we talk in the book about how if there is one of the great powers surrounding the Korean Peninsula that doesn't support unification today, it's China, right? China sees a lot of interest in maintaining North Korea, and it in fact has been maintaining North Korea. It sees North Korea as an important buffer state between China and the United States. China does not like the idea of a unified Korean peninsula with a U.S. military ally directly on their border. And there is good reason to believe that China sees the division of Korea and the North Korean nuclear problem as something that preoccupies the United States and its allies in ways that benefit Chinese security interests. So we can discuss, maybe some will agree, disagree with that viewpoint, but there's a strong evidence to suggest today that China's views on unification are very different from the other major powers in the region. Final thing I'll say on unification is, in spite of that, right, in spite of all that, if the Koreas were to start unifying tomorrow, right, if the North Korean leader died of a heart attack, you know, he's not very healthy, right, he's 40-something years old, he's almost 300 pounds, he's about the same height as me and Ramon, not very tall. Yeah, he's taller than us, or we're taller than him? We're taller than him, okay. He's almost 300 pounds. He's a smoker. He's a drinker. If he were to die tomorrow and the Korea started to unify, then it would be in every country's interest to support unification. Because strategically, in the end, Japan, China, Russia, the United States does not want a unified Korea that sees it as an adversary. They do not want a unified Korea that is aligned against it.
right? Korea is like Poland in Europe, right? It occupies this very central geographic space in Asia. And so if unification were to start happening, I don't think any country would openly oppose it, because that would ensure that a united Korea would be aligned against it. And that is not in their strategic interest. So, like I said, I think the US, Japan, Russia today would support unification, China would not. But if it were to actually happen, they would all be forced to support it, right? They would all be forced to support it. And then we end the book by saying that in the late 19th century, when the great powers were competing over Korea, at the time, Korea was very much victim to the balance of power forces in Asia in the late 19th century, in large part because Korea was internally weak. It was internally distressed. Like we said, the royal dynasty was collapsing. There was a lot of corruption. There was a big debate inside of Korea between those Confucian traditionalists and those Western modernizers. There was a big internal debate. And so for this reason, Korea fell victim to balance of power politics. If Korea unifies in the future, I think as we see today, there's no doubt that Korea internally is very strong, much stronger today than it was in the late 19th century. And so in that sense, Korea itself and unification will be a driver of international politics in Asia. It won't be a victim of international politics in Asia. It will drive the international politics of Asia surrounding unification. So. Para empezar, ¿alguien quiere que traduzca al español o más bien se ha entendido? La verdad es que ha sido muy claro en sus apreciaciones. ¿Hay alguien que desee traducción? Bueno, pues básicamente dice, nota la diferencia con respecto a sus 7 libros anteriores, en el sentido de que otras veces la presencia en a las presentaciones de sus libros, pues iban 10 personas. El hecho de que hoy tengamos la sala llena muestra el gran interés que hay. Es interesante ver la respuesta. A continuación, ha mencionado sobre la reunificación. Corea fue dividida por poderes exteriores de una manera arbitraria. Las dos Coreas han ido en diferentes direcciones. La cuestión, ¿pueden reunificarse? En Alemania fue más fácil porque había menos brecha entre las dos Alemanias y había habido muchos más contactos entre las dos Alemanias que el que ha habido entre Corea del Norte y Corea del Sur. Si vemos quiénes están a favor y en contra, en el caso de Corea del Sur, las jóvenes generaciones son más pragmáticas. La reunificación no les interesa tanto, les interesa saber cuánto van a tener que pagar por ella. En cambio, son las viejas generaciones las que conocieron una Corea unida las que aspiran más a la reunificación. En cambio, los coreanos del norte son más positivos sobre la reunificación. Para ellos, lo importante es el papel de la raza, el papel de la etnia coreana que vuelva a estar unida. ¿Cómo se sentirían los países de la región sobre la reunificación? Estados Unidos la apoya una Corea íntegra y libre. Japón prefieren también ahora mismo, en contra de lo que pudiera parecer, una Corea unida que de alguna manera ayudase a contener la amenaza misilística de Corea del Norte. Rusia también, aun contra de lo que pueda parecer, también apoya la reunificación para poder conectar energéticamente con Corea del Sur y con el resto de Asia. Para China, en cambio, es el país que menos favorece la reunificación y está interesada en el mantenimiento de Corea del Norte. Para ella es un estado tapón y ve que la división y el problema nuclear de Corea del Norte además es algo que distrae a Estados Unidos y a sus alianzas. Una cuestión que podría replantear todo es la salud de Kim Jong-un.
Kim Jong-un es una persona de unos 40 años, con obeso, fumador, bebedor. Es posible que su estado de salud no sea de los mejores. ¿Y qué ocurriría si él muriera? Tal vez en ese momento todas las potencias exteriores apoyarían la reunificación. A finales del 19, Corea fue víctima de los equilibrios de poderes externos, porque era internamente débil. Esta situación ya no se da. Ahora tenemos una Corea que es mucho más fuerte. Y sobre la base de lo que ha dicho el profesor Cha, yo querría realizar una primera pregunta. Ramón ha mencionado la cuestión del liderazgo. Usted también ha mencionado la cuestión de qué ocurriría si de repente desapareciera Kim Jong-un. Yo, más que de liderazgos, soy de sistemas. Yo creo que los grandes hombres muchas veces no mueven la historia. La historia la mueven fuerzas más impersonales. Ahora mismo, durante más de 40 años, se ha establecido en Corea del Norte un sistema político y económico específico. ¿De verdad piensan que una muerte de Kim Jong-un cambiaría radicalmente las cosas, o el sistema se parchearía y continuaría adelante? Víctor, do you think that? I think I understood what he said. I think, but not entirely sure. But I think I understand. I understand un poquito. So yeah. So so the leadership of North Korea is very much a part of the system of North Korea. So we normally think of North Korea as entirely sort of a personality leadership-based system where the dictator makes all the decisions. And that is true, but that dictator is part of a system. Even if when Kim Jong-un first came to power, there were many people, experts, inside and outside of government, that thought he would be a reformer, because he had studied in Switzerland, right? He spent time outside of North Korea. He'd studied in Switzerland. He was part of the so-called princeling elite who traveled. He loved American basketball, right? He took a course in school in Switzerland on comparative political systems of Europe and America. So people thought that he would be a reformer, but of course he wasn't, right? He was even more ruthless than his father. He executed his uncle. He had his brother, his half-brother, killed in an airport in Southeast Asia. In many ways, he was more ruthless. And that is because I think these leaders of North Korea are, even though they're dictators, they're part of a system that does not allow for change. They're part of a system that does not allow for change and that is tied to the family. The only thing that I think would be different is if Kim Jong-un died tomorrow and for whatever reason, the family was no longer in the leadership and it was taken over, let's say, by a military dictator. So I think actually a military dictator would be much better than the family leadership, because history has shown military dictators, although they are ruthless, they are not democratic, they suppress human rights, they can make rational economic decisions. North Korea has never made a rational economic decision. It's all in support of the family. But if you actually had a military dictator in North Korea, as you have had in South Korea, right? In South Korea, the 1960s, 1970s, they were military dictatorships. But they could make rational economic decisions, right?
In 1965, the military dictator in South Korea made the decision to normalize relations with Japan, right, the former colonial enemy, because he understood that South Korea needed capital, it needed technology to build a heavy industry, to build steel, a steel industry, shipbuilding, cars. The North Korean leadership, family leadership today cannot make those sorts of decisions. But I believe that a military dictatorship could. You know, I told this story the other day. When I used to work in the US government and I would talk to our Chinese counterparts, we would say to the Chinese, you know, why don't you encourage the North Koreans to reform economically, right? Like China, right? Like Vietnam. You know, still a closed political system, but more of a market economy, state-led market economy. And our Chinese counterparts kind of looked at us in disbelief, and they were like, you naive Americans, you don't think we've been trying to do this to North Korea for the past 30 years? So when I left government, we actually collected the data. We looked at 15 years of North Korean leader visits to China, and all the places the Chinese took the North Korean leader. And of course, this individual was right. They took the North Korean leader to a car factory, to a cell phone factory, to a fiber optics plant, right, to a cellular telephone factory. They tried to impress upon North Korea, be more like Vietnam, be more like us. But for the North Korean family leadership, that requires a level of economic opening for the people that is just too threatening to the leadership. Then they lose control, right? They lose control then. And so, again, so that's why I think a change in leadership in North Korea, unless it's away from the family, will still be more of the same. So. Ramón, voy a traducir un momento. Bueno, lo que ha mencionado el profesor es que el liderazgo es parte del sistema. Cuando Kim Jong-un llegó al poder, los expertos pensaron que sería un reformista. Se había criado en Suiza, le atraía a Estados Unidos. Sin embargo, resultó ser incluso más implacable que su padre. Es parte de un sistema que no permite cambios. Solo sería diferente si muriera Kim Jong-un y le sustituyera un dictador militar. Un dictador militar podría tomar decisiones económicas más racionales. El ejemplo lo tenemos en Corea del Sur. Fue una dictadura y fue un dictador militar el que tomó decisiones como el desarrollo económico, el restablecimiento de relaciones con Japón. Mencionó cuando él estaba en el gobierno norteamericano, preguntó a una delegación china: ¿por qué no empujáis a Corea del Norte a que se modernice? ¿Por qué no les incitáis a ello? Los chinos se rieron y dijeron que era una ingenuidad. ¿No os dais cuenta que llevamos 30 años intentándolo y no lo hemos conseguido? A lo mejor, Ramón, tú tienes alguna otra pista de por qué Corea del Norte ha seguido un camino tan diferente, y si hubiera, aparte de lo que ha dicho el profesor Cha, alguna manera de que cambiase de recorrido. A ver, la verdad es que estamos muy de acuerdo, ¿no? Por eso hemos escrito el libro juntos, ¿no? Porque estamos muy de acuerdo. Pero solo añadir un par de puntos que hemos hablado algunas veces, ¿no? Lo primero, creo que esto lo sabréis todos, ¿no? La cultura surcoreana empezó a llegar a Corea del Norte, ¿verdad?, a través de la frontera con China. Los norcoreanos saben que Corea del Sur es un país mucho más rico, saben que China es mucho más rico, no hay que irse ni siquiera a Corea del Sur. Y lo que hemos visto hace poco es más represión del gobierno norcoreano sobre los mercados surcoreanos por el miedo que tienen de que la gente en el país sabe que Corea del Sur es un país en el que la gente vive mucho mejor, como digo, incluso en China, ¿no? Entonces, aunque el gobierno norcoreano esté intentando parar esto,
es muy difícil. Es muy difícil evitar que la información sobre Corea del Sur continúe llegando al país. Como sabéis, hay unos 30-35.000 defectores norcoreanos que viven en Corea del Sur, también viven en otros lugares del mundo y se pueden comunicar, ¿verdad?, a través de distintos medios con sus familiares que todavía viven en Corea del Norte. Y hasta cierto punto vimos un reconocimiento por parte de Corea del Sur, con Kim Jong-il también, pero sobre todo con Kim Jong-un, un reconocimiento de que estos mercados existían. Existen estos mercados, pues vamos a dejarlos que operen. Lo que sí que hemos visto, como he dicho, los últimos 2 o 3 últimos años, tras la pandemia, hemos visto cómo ha habido un poco más de represión, pero aún así no han sido capaces, por lo que sabemos, de evitar que la información continúe llegando a Corea del Norte. Y hasta cierto punto, pues el liderazgo norcoreano tendrá que responder ante su población en este sentido, porque las condiciones de vida son muchísimo mejores en los 2 países que rodean a Corea del Norte. Y lo segundo, y también lo tocamos en el libro, es el hecho de que sí que estamos de acuerdo, ¿no?, que sí que es cierto que China ha intentado impulsar la reforma en Corea del Norte, y esto no es nuevo, ¿verdad? E incluso en el pasado se habló, ¿por qué no llevamos el gobierno norcoreano a hablar con el gobierno vietnamita, ¿verdad?, para que aprenda Vietnam, porque a lo mejor tienen miedo de seguir el modelo chino por razones históricas. Y lo que sí que vimos un atisbo de que esto podría haber cambiado en el año 2018 y 2019, cuando vimos que el líder norcoreano sí que fue a Singapur, sí que fue a Vietnam para reunirse con Trump, como todos sabemos, pero sí que es cierto que al mismo tiempo que se reunió con Trump, pues en Vietnam sí que hizo un tour, ¿verdad?, de algunas de las empresas que hay allí. En Singapur también le dieron un tour de la ciudad, ¿no? Entonces sí que pensamos que a lo mejor está pensando que puede ser el camino a seguir por Corea del Norte. La verdad es que no lo fue al final, pero no sabemos si en el futuro se puede replantear el hecho de tener que volver a lo que pensamos que en el año 2018 y 2019 el líder norcoreano pensaba que podía ser el futuro del país. Has mencionado el malestar de la gente, y yo creo que los regímenes dictatoriales no caen por el malestar de la gente, sino que caen cuando las propias élites se dividen entre ellas. ¿Creéis posible una división de las élites norcoreanas en un próximo futuro que les lleve a enfrentarse entre ellas y a causar un cambio de régimen? Lo vemos difícil porque el nivel de represión de Kim Jong-un es similar al de su abuelo, no al de su padre. El de su abuelo en los años 50, 60, cuando tomó el liderazgo del país, ¿verdad? Víctor lo ha comentado, alguien que mató a su tío y que mandó que asesinaran a su medio hermano en Kuala Lumpur, ¿verdad?, en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Podemos imaginar el nivel de represión de las élites que no tienen ningún lazo de sangre con quien. La verdad es que lo vemos más difícil, pero dicho esto, y Víctor lo comenta incluso cuando está en el gobierno, no sabemos qué está haciendo en Corea del Norte. Si hay un sistema político que no sabemos qué es lo que está sucediendo, es Corea del Norte, ¿verdad? Hay otros que tenemos una idea de que puede haber divisiones o no, incluso pues, China, pensamos que ahora, por ejemplo, Xi Jinping está intentando, ha conseguido tomar las riendas del país a un nivel más personal que son los anteriores líderes, pero sí que sabemos que hay dentro del gobierno chino hay gente que piensa de manera distinta, ¿verdad? Y en Corea del Norte es que no lo sabemos, ¿no? Es un país que ha sido probablemente la dictadura perfecta en ese sentido, ¿no? Muy difícil, casi imposible de infiltrar a nivel político. Así que esa es la respuesta, no lo sabemos. You mean this is within the elite? The elite divisions. What I was telling is that, in my opinion, the only thing that could throw the regime is if the elites themselves were divided and infighting. Yeah. So it's a good question. In Washington D.C. we do a lot of wargaming, all sorts of different scenarios, and we always have a scenario that talks about how there is a disaffected general in a division outside of Pyongyang, the capital city, that becomes a rebel because they feel like they haven't been treated well compared to the divisions in Pyongyang, and they rebel. So we have many sort of scenarios like that. I think these are very unlikely, right? Very unlikely.
The only thing possible in terms of division is, and this is not based on any hard evidence, this is just hypothesizing, would be divisions in the family, divisions within the family. We saw fairly recently the rise of Kim Jong-un's younger sister, Kim Yo-jong. We've seen her rise, and it raised lots of questions as to whether she was his deputy, whether she could succeed him. But then at the same time, we've also seen Kim Jong-un being photographed very often with his daughter. Right, so he has how old is she? She's what, 9 or 10 years old, his daughter. So it's very strange because most of you take pictures with a 9 or 10-year-old daughter at the playground or in the square. He takes pictures with his 9 or 10-year-old daughter next to a ballistic missile, right, or a submarine, or artillery, things of this nature. But this did raise the question among some North Korea watchers as to whether the mother of the daughter wanted to more prominently display the daughter as the next in line rather than all the attention going to the sister, right? North Korean succession has only happened in the country 3 times, and the succession has always been vertical, generational, grandfather to father to son. Right? So particularly the Western press attention on the sister and the sudden appearance of the daughter made some raise the question whether there's some tension there between Kim Jong-un's mother and the younger sister for power. Then there's another theory out there that while everybody is focusing on these 2 women, Kim Yo-jong, the younger sister, and the daughter, there is a son in hiding somewhere who is being protected from all of the attention, that there is a son in hiding. So that sort of, it's almost like the mafia, right? That sort of family internal division would be the only sort of divisions, I think, that could be very destructive for the Kim family. El profesor Cha ha mencionado, en Washington pues se hacen una cosa muy habitual, son estudiar distintos escenarios, desafección de un general o tal, pero él lo cree improbable. Lo único sería si hubiera una división en el seno de la familia Kim. Hemos visto en los últimos 2 años el ascenso de la hermana más joven de Kim Jong-un, pero también hemos visto a Kim fotografiado con su hija de 10 años. Y en lugar de fotografiarla en sitios como un parque de juegos, la fotografía, por ejemplo, visitando una fábrica de misiles balísticos. Podría ser que la madre de la hija quisiera mostrar a su hija de cara a presentarla como la sucesora. Hasta ahora, la sucesión en Corea del Norte ha sido vertical, abuelo, padre, hijo. La sucesión no ha pasado vía hermanos. También hay teorías que hablan de que hay un hijo oculto, y yo creo que el hecho de que haya todas estas teorías muestra lo poco que sabemos sobre el funcionamiento interno del sistema. Un aplauso, por favor, para los...